Muchas gracias por escuchar y buenas noches a todos y a todas. Bueno, qué discursito el de la presidenta, ¿no, Adrián? Muy jugoso, muy político, por así decir, diplomático, que no es el estilo usual, no solamente de Cristina, políticamente correcto. Políticamente, absolutamente políticamente qué relajada correcto. que estaba y qué distinta a la Cristina que en el último discurso que dio pedía hablar con los titulares y no con los suplentes. Es que sabe que está hablando con los titulares ahora. Claro. Está hablando con la American Society, está hablando con Rockefeller, está hablando con Susan Siegel, está hablando con el Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, está hablando con el FMI, con la Reserva Federal, está hablando con los verdaderos dueños del poder y como no come vidrio, está siendo muy cauta y muy cuidadosa. Ahora la capataz, la han convocado a la capataz de estancia para que venga a rendir cuentas. Y ahí hay toda una serie de cosas que realmente son muy interesantes. Por un lado, es real lo que ella dice, que en realidad cuando Néstor Kirchner asume en el 2003, hace una década ya, esto ya venía de antes, venía de una deuda que tiene sus orígenes como deuda explosiva que se transformó de una deuda externa controlable hasta que fue desplazada del poder María Estela Martínez de Perón en 1976, se transformó ya no en una deuda externa sino en una deuda eterna. Y sí, efectivamente, en estos 30 años de democracia que se están por cumplir ahora en diciembre, de los cuales un tercio, el último tercio, ha estado en manos de los Kirchner, hubiera sido bueno hacer aquello que Argentina realmente necesita, que es investigar la deuda externa. De eso vamos a hablar en la última parte de este programa. Pero claro, no lo hizo, y no lo hizo nadie. No lo hizo Alfonsín, por más que lo había prometido en su plataforma, no lo hizo Menem, no lo hizo Duhalde, y tampoco lo hizo ni Néstor ni Cristina, porque en realidad, Enrique, vamos a ser honestos, ella por un lado dice que por ahí en alguna parte de este tramo... Yo te leo, mirá lo que dice exactamente. A ver, sí. Como marca la Constitución Nacional Argentina, la negociación de la deuda externa es facultad expresa del Congreso de la Nación y solamente puede realizarse bajo su autorización. Efectivamente, y después agregó en alguna parte que ella recordaba que Néstor Kirchner había sostenido que, comillas, es necesario que nos dejen crecer para poder pagar, porque los muertos no pagan las deudas. Y efectivamente, acá, ya lo hemos mencionado en algún momento en alguno de nuestros anteriores programas, hay un libro inhallable hoy en las librerías de Buenos Aires que se llama Después del derrumbe, teoría y práctica política en la Argentina que viene, que son conversaciones entre Torcuato Di Tella como entrevistador y Néstor Carlos Kirchner, libro publicado en abril del 2003. El mismo mes donde ganó las elecciones. Y en el capítulo 10 es muy importante porque dice, se dedica a el sistema impositivo y la deuda externa. Observe cómo atan el sistema impositivo nacional con el pago de la deuda externa. Y ahí lo que dice, palabra más, no voy a leer lo que decía textualmente Néstor, pero Néstor decía, parte de la deuda era ilegítima, la de los militares, la de los terribles militares, cuando se constituyó. Pero tanto Alfonsín como Menem y De la Rúa generaron los Brady, los megacanjes, las acciones institucionales que le dieron legalidad constitucional desde el punto de vista internacional. Y ahora es muy difícil demostrar lo contrario. Es más, dijo Néstor, el propio Congreso, integrado por senadores y diputados, entre los cuales estaba Cristina, de todas las provincias argentinas, fue legalizando la deuda en sucesivos presupuestos que se aprobaron y que son leyes de la nación desde 1983. O sea, Néstor dijo claramente, si yo soy presidente, lo dijo por allá por abril de 2003 en este libro, yo no voy a investigar la deuda externa. Y cumplió, porque efectivamente no la investigó en lo más mínimo. Y lo más terrible es que ahora se ufana la señora Presidente en decir que ellos son el gobierno que más ha pagado, da la cifra. En estos últimos 10 años de kirchnerismo, entre Néstor y Cristina, le pagaron a la banca usuraria mundial 173.733 millones de dólares. Repito, como diría Cristina, 173.733 millones de dólares, que es un monto casi equivalente a la deuda que seguimos teniendo. Porque la deuda argentina, según la propia página del Ministerio de Economía de la Nación, está en los 209.000 millones de dólares. O sea, bajó apenitas según estas cifras falsas. Y le voy a decir por qué, porque como bien lo explica Héctor Giuliano, y lo he explicado en este programa y en este canal sucesivas veces, no toma en cuenta el Ministerio de Economía las deudas de las provincias, porque bajo el menemismo se autorizó a las provincias a endeudarse directamente con la banca internacional, las deudas de los municipios, ni tampoco la deuda con juicios ya que tienen sentencia en firme del ANSES por todo el sistema jubilatorio. Estamos en unos 300.000 millones de dólares, o sea, no nos hemos desendeudado un pepino. Pero fíjate vos esto, Enrique, que es muy interesante lo que dice esta señora.
De esos 173.000 millones de dólares, 41.000 millones de dólares es deuda interestatal, que eso no explica lo que es. Le digo, en 2 palabras, el Banco Central emitió muchísimos billetes, creo que nos enteramos todos con inflación, para comprar los dólares que, por ejemplo, entraban del agro, comprarlos y quedarse con esos dólares para poder pagarle a los bancos la deuda externa. Pero para que esos pesos fueran un poquito menos inflacionarios, los vendía como bonos, los famosos Levan, a los bancos locales, a unas tasas usurarias del 14, 20, hasta 25%, o sea, el banco BBVA, el Banco Santander, todos los bancos locales. Y los bancos no los compraban porque, uy, qué buen negocio, Cristina, que nos estás proponiendo. Los compraron a punta de pistola. A punta de pistola, con lo cual de eso, de 41.000 millones de dólares se refieren a esto. Pero acá viene lo peor. 81.400 millones de dólares. 81.400 millones de dólares es lo que este gobierno en una década le pagó a toda la banca usurera criminal. Goldman Sachs, Merrill Lynch, Citicorp, JP Morgan Chase, Santander, todos los bancos esos que han llevado al mundo una catástrofe. Bueno, Cristina se ufana de haberles pagado 81.400 millones de dólares. Y acá viene otra parte terrible. 51.200 millones de dólares, dijo Cristina, se pagó a los entes multilaterales, o sea, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, que incluye los famosos casi 10.000 millones que Néstor Carlos Kirchner le regaló al FMI en enero del 2006 a cambio de absolutamente nada. Es algo terrible. Es algo terrible, que encima se ufane de decir, nosotros hemos sido absolutamente funcionales a la banca internacional, hemos cumplido nuestra función de gerentes, y ella ahora está diciendo con este estilo tan suave, ¿por qué ahora me ponen entre la espada y la pared si yo he sido una capataz absolutamente eficiente? Le rompí la espalda al pueblo argentino, le saqué toda la plata, por eso Néstor habla de sistema fiscal y deuda externa, a través de la FIP le saqué todo el producto del trabajo argentino, le enchufé el impuesto a las ganancias a prácticamente todo el mundo, a todos y a todas, y ahora me hacen esto. Está bien, Salvucci, no te pongas nervioso. Quedó muy claro lo que acabás vos de leer del libro que escribió Torcuato Di Tella antes de que Néstor asuma su presidencia, donde hacía el link exacto entre deuda externa y recaudación impositiva. Así es. Esto es lo que hemos vivido en estos 10 años de kirchnerismo y es lo que estamos sufriendo hoy exactamente, la relación que existe entre recaudación con el único objetivo de pagar la deuda externa. Porque acá, déjame leerte, ella hace un paralelismo exacto de los 173.000 millones de dólares que pagó durante los 10 años de kirchnerismo. ¿Qué se hubiera podido hacer con esos 173.000 millones de dólares? Bueno, se hubieran hecho los trenes para que no muera gente en Once, para que no muera gente en Castelar, para que se hubieran arreglado los hospitales, se hubieran arreglado las escuelas, las autopistas, se le hubiera pagado a los jubilados lo que les corresponde, el 82%, más todos los juicios que hay pendientes. ¿Qué más? La policía estaría perfectamente equipada y no tendríamos la inseguridad que tenemos. Se podría hacer planes sociales, justos, vivienda, se podría erradicar las villas que existen a lo largo de todos los cinturones urbanos de las grandes ciudades de la Argentina, todo lo que se podría haber hecho, pero no, se eligió cobrar impuestos para pagar. Y hoy tenemos este cepo al dólar con la única finalidad también de recaudar para pagar. Pero déjame leerte exactamente un tramo, que esto es fundamental, porque ella dice, con esto queda en evidencia que sabe. Bueno, es también saber que cuando en el año 2003 el presidente Kirchner asume, encara precisamente este problema de la deuda, que en realidad es un problema que proviene desde el 24 de marzo de 1976. Si ella sabe que este problema viene desde el 24 de marzo de 1976 y a ella tanto le gusta revisar el pasado, como en alguna parte de su discurso dice que para los que dicen que a nosotros nos gusta revisar el pasado, exactamente dice, estas cosas que a veces decimos sobre el pasado no es con el ánimo de fiscalizar, con ánimo de acusar o de poner mayor valor
en lo que nosotros hemos hecho, sino por el contrario, tratar de evitar volver a cometer los mismos errores que hemos cometido los argentinos. La deuda externa es un gran error que hemos cometido los argentinos y que se remonta al 24 de marzo de 1976 y que ella bien hubiera podido repudiarla y no pagar nada y mandar, como ordena la Constitución, a que el Congreso la revise de acuerdo al artículo 75 de la Constitución Nacional. Pero no, de acuerdo también al mandato que le dio el juez Jorge Ballesteros en el fallo del caso de ese gran patriota que fue Alejandro Olmos, que hizo un juicio por la deuda externa. Falleció Olmos en abril del 2000 y, oh casualidad, recién en julio del 2000, Ballesteros saca este fallo donde dice que queda aprobada la manifiesta arbitrariedad en el manejo de la deuda externa por el régimen cívico-militar que usurpó el poder en 1976 y le recomienda al Congreso Nacional que la investigue a fondo. Y, por supuesto, el Congreso Nacional nada hizo. Obviamente. A ver, ordenemos un poquito las ideas. Antes de ir al corte, hagamos un rápido ordenamiento. En primer término, entendamos que este gobierno, con el instrumento que se llama AFIP, actúa como agente de retención del trabajo, del producto del trabajo de todos los trabajadores argentinos para quedárselo y dárselo a la gran banca. Segundo término muy importante, Cristina se quejó que el Financial Times dijo que Argentina es deudora recalcitrante y dijo textualmente algo terrible. Digamos que más que deudores recalcitrantes somos pagadores seriales, con un aditamiento. Esto lo hemos hecho absolutamente con recursos genuinos. Sí, el laburo tuyo, el laburo mío y el laburo de todos los argentinos que lo usó en vez de para nosotros y para el beneficio del país para pagarle al usuri. Reservas también. Bueno, como bien dijo Enrique, ¿investigar la deuda externa? No, somos pagadores seriales. ¿Mejorar la salud, la educación, la seguridad? No, somos pagadores seriales. ¿Mejorar el control de las fronteras para combatir a los narcos que están envenenando a nuestros hijos? No, somos pagadores seriales. ¿Potenciar las Fuerzas Armadas ante peligros reales, como el británico en las Islas Malvinas, el de Estados Unidos con la Cuarta Flota del Atlántico y tratar de recuperar nuestra presencia en las Malvinas, como hacen países con dignidad como los chilenos y los brasileños? No, somos pagadores seriales. ¿Mejorar la infraestructura, ferrocarriles, energía, petróleo que nos está faltando, alimentos? No, somos pagadores seriales. Es más, después dijo que el libro Guinness de los registros, de los récords, dice que fuimos el país que entró con la mayor deuda defaulteada, porque inventé una palabra, defaulteada, de default. Y después dice, pero creo también que debemos estar en el libro de los Guinness, dijo Cristina, por ser el país que más hemos pagado, que más hemos cumplido con nuestras obligaciones en los últimos 10 años. O sea, Cristina lo toma, esta deuda absolutamente ilegal, absolutamente criminal, como una obligación y se ufana que hemos cumplido. Y ha cumplido con la sangre, el sudor, el trabajo de los argentinos. Cuando los Kirchner tienen que elegir, como todos los gobiernos nuestros, entre la banca y el pueblo, elige sistemáticamente la banca, como hicieron los militares, como hicieron Alfonsín, Menem de la Rúa, Duhalde, como están haciendo ahora. Y lo peor, ¿sabe qué es? Si mañana sube Sergio y surge Scioli y surge de Narváez y surge Macri, va a ser exactamente más de lo mismo. Ahora en el próximo bloque vamos a analizar las posiciones de distintos personajes de la política local, pero bueno, no se vaya, espérenos.